Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Periodismo Hoy. Les saluda como todos los martes a esta hora de la tarde Alexia Cervantes en compañía de Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, estoy en el momento de estarme derritiendo con este calor que ha estado muy intenso en estos últimos días aquí en el centro del país. Y creo que, bueno, pues a nivel mundial, ya sabes que este tema el calentamiento global no perdona. Pero bien, la verdad es que, como siempre, con mucho entusiasmo, con mucha alegría de estar iniciando una emisión más de este programa Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación y, como siempre, pues de compartir este espacio contigo. Si no fuera por el trasfondo del calentamiento global, yo estaría muy contenta por este clima. Ya solo nos faltan unas piñas coladas aquí en la producción para que se sienta así como la vibra de la playa, pero... Oye, Andrés, a propósito del tema del día de hoy, yo quisiera platicar contigo que, bueno, pues por ahí platiqué con algunos alumnos tuyos y me dijeron que eras medio barco dando clases. No sé si sea cierto, pero ¿tú qué nos dices? No, bueno, déjame, me pongo en el papel de periodista y a ver, ¿quién hizo tales declaraciones, tales afirmaciones? No, ya sé, el derecho a la secrecía de la fuente. No, mira, la verdad es que no sé si sea barco, la verdad es que no puedo yo tener elementos para saberlo si lo soy o no lo soy. Yo lo que creo es que la docencia es una parte muy divertida del trabajo profesional. A mí me encanta dar clase y algo que me gusta mucho es interactuar con quienes estoy compartiendo. Más que sea un tema ahí de ida y vuelta, es dialogar, platicar, compartir experiencias, compartir anécdotas. Sí entra la parte de la evaluación, pero cuando yo tengo la opción de decidir estos modelos de evaluación, pues a lo mejor esa es la parte barco y pues mejor irnos por la parte que nos pueda ayudar a demostrar lo que aprendimos. Pero eso sí, lo que sí te puedo decir es que intento que cada sesión sea divertida tanto para los estudiantes, las estudiantes como para mí, porque, insisto, esta parte de aprender en colectividad es, yo creo que la parte más interesante de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y yo creo también que la actitud tiene mucho que ver, digo, obviamente también hay que tomar en cuenta la profesionalización, las capacidades, la experiencia, las herramientas pedagógicas, pero cuando tienes enfrente a una persona que está disfrutando lo que está haciendo, a ti como estudiante se te antoja ir a tomar clases. Ya rápidamente, previo a la introducción, yo quisiera compartirles que cuando estaba en la preparatoria, hace ya algunas décadas, o sea, yo odiaba la estadística, no daba una, me pasaron en la preparatoria nada más porque les dio lástima, ya era la única materia que me faltaba y finalmente cuando en la universidad, ya en mi periodo terminal, que tomé la especialización de política, de periodismo y que decidí hacer un trabajo para titularme, que además tuviera que ver con números, con estadísticas, con cifras, con bases de datos, lo disfruté tanto que ahí entendí que el problema no era yo, el problema era la manera en la que me habían pintado la estadística. Entonces, mucho de lo que desarrollamos o no tiene que ver en la manera en la que se nos está presentando, en cómo nos lo están enseñando, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es, yo sí creo que quien dirige un grupo y pretende enseñar necesita algo más que el conocimiento y la práctica y la experiencia que tiene de la profesión, tiene que tener otro tipo de herramientas. Y precisamente el programa de hoy vamos a hablar de la enseñanza del periodismo, de la formación de docentes encargados de enseñar a otros periodistas, pues porque aunque, como te decía, aunque como profesores seamos personas excelentes dentro del periodismo, pues no quiere decir que sepamos enseñar, que sepamos compartir con las nuevas generaciones. Y además no olvidemos también que la calidad de la educación que recibimos pues va también a ser una condicionante muy importante en la calidad que vamos a tener como futuros profesionales, como periodistas ya en la calle. Es decir, en pocas palabras, este tema tiene repercusiones para todas y todos,
tanto profesionales como para la ciudadanía. Así que el tema va a estar bueno. Estudiantes, profesores, siéntense, acomódense en el sillón, vayan por las palomitas y vamos a dialogar en torno a estos temas. Pero, ¿qué les parece si antes vamos con las recomendaciones de Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Escuela de Educación Pública Plurinacional invita al diplomado en Comunicación y Despatriarcalización. El objetivo, incrementar conocimientos y mejorar destrezas de periodistas y comunicadores, así como analizar elementos conceptuales de planificación y operativización en estrategias, así como planes y campañas comunicacionales con enfoque despatriarcalizador. El objetivo se logrará a través de 6 módulos que serán los siguientes: comunicación y cultura, despatriarcalización, comunicación estratégica, comunicación transmedia, conceptos del Estado plurinacional, elaboración de estrategias, políticas, campaña y piezas comunicacionales. El diplomado será en línea y comenzará el 1 de junio. Puedes obtener más información en la página web www.egpp.gov.bo. La Fundación Gabo, en alianza con Fundación Tinker, invitan a participar en el taller Periodismo sobre Educación, más allá de las cifras. El objetivo de este taller es que los periodistas profundicen en las causas históricas del atraso escolar en América Latina, tomando como centro la desigualdad en las sociedades y sus impactos en los resultados educativos hoy día. El taller está dirigido a personas que se desempeñen como periodistas o editores en medios de comunicación de Sudamérica o como freelancers, que preferiblemente tengan experiencia cubriendo temas de educación. Se llevará a cabo del 5 al 14 de julio y se tiene hasta el día 6 de junio para inscribirse a través de la página web www.fundaciongabo.org. Para más información puedes enviar un correo a hguzman@fundaciongabo.org. Artículo 19 invita al taller sobre Internet y derechos digitales en México y Centroamérica. El taller hará hincapié en temas relacionados con el contexto global de discusión sobre el poder de las empresas de Internet y su impacto en los derechos humanos. Se cubrirán cuestiones como privacidad y protección de datos personales, moderación de contenidos, gobernanza de Internet y autoritarismo gubernamental en el ámbito digital, entre otros. La modalidad será presencial en la Ciudad de México los días 27 y 28 de junio en un horario de 9:30 a 13 horas. Puedes obtener más información en la página de Facebook Article 19 México. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Bueno, como siempre, ya saben que estamos aquí muy pendientes de estas informaciones, convocatorias, cursos, talleres, actividades culturales que tienen que ver con el periodismo o que puedan ser de interés para colegas periodistas. Si ustedes tienen algo que compartir, recuerden que nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, donde siempre estamos muy pendientes de sus mensajes, y también recordarles que cada semana, después de la emisión del programa de los martes, está disponible el programa completo con todas las entrevistas, cápsulas y demás en nuestro podcast, que está en la sección de podcast precisamente de la página de internet de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues vamos ahora con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy, Andrés. Hoy vamos a hablar de un fotoperiodista mexicano que, fíjate nada más, publicó su primera fotografía a los 12 años.
empezó a tomar foto a los 9, pero su primera fotografía en el periódico la publicó cuando tenía 12 años. Así que en el mundo del fotoperiodismo le llamaban el niño, lógicamente. Fue famoso por sus trabajos periodísticos de nota roja. Vaya, pues fotografiaba sobre todo accidentes viales, pero trataba de hacerlo de maneras no tan grotescas, siempre buscando un lado más humano. Así es, y fíjate que a este periodista, los de la vieja guardia, los de su generación, le seguían llamando niño hasta estos últimos días, y si saben de quién vamos a platicar, pues comuníquense aquí en nuestras redes sociodigitales, en Twitter somos @hoyperiodismo, en Facebook Periodismo Hoy, y mientras, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre este tema de cómo enseñar periodismo, cómo dar clases de periodismo? Y vamos aquí a platicar con Nancy Molina Díaz de León, quien es una persona muy experta en estos temas. Andrés, pues la enseñanza del periodismo, híjole, pues es un tema que creo que poco abordamos desde el periodismo. También como que siento que no volteamos a ver esta parte pedagógica, pero que en gran medida puede determinar la calidad de la información a la que todos los ciudadanos accedemos a través de los medios de comunicación. Si nos vamos al origen de este planteamiento, pues debemos de pensar en la formación de los docentes de periodismo, porque lógicamente para formar buenos periodistas primero debemos de contar con buenos enseñantes. Y de estos temas vamos a platicar, a echar chal, como se dice coloquialmente, con Nancy Molina Díaz de León. Ella es experta en estos temas, también es guionista, cineasta, estudió filosofía y actualmente escribe también para la revista Correspondencias. Nancy, bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo pues lo mucho o poco que sé en el área de la enseñanza. No, al contrario, Nancy, la verdad es que para Periodismo Hoy, para Radio Educación, siempre es un privilegio contar con personas que nos van a ayudar a entender las cosas desde otra visión. Yo siempre lo he dicho aquí y me encanta reiterarlo, cuando tenemos personas que no son periodistas, son los programas que más disfruto porque de verdad nos ayudan a entender lo que hemos dejado de hacer como profesionales. Y esto es parte importante. Aquí ya hemos hablado, Nancy, que enseñar periodismo no es sencillo porque el periodismo se aprende mucho en la calle. Sí hay teoría, sí hay técnica, sí hay metodología, por supuesto, se aplica el método de investigación científica, pero sobre todo es una práctica profesional que se desarrolla mucho en la vida cotidiana y que los planes de estudio en las universidades están rebasados por la realidad. Son planes de estudio viejos, anticuados, inoperantes, pero eso a lo mejor se puede salvar si tenemos buenos docentes. Y esa es la razón por la cual queríamos platicar contigo, para que tú nos expliques desde tu experiencia como docente, como alguien que ha trabajado programas académicos, que los ha diseñado. Déjame preguntarte esto primero, así a bocajarro, como nos gusta en este programa. ¿Qué es lo que tiene que saber cualquier persona para poder enseñar lo que sea? Así sea macramé. Qué buena pregunta. Yo creo que nada. Yo creo que lo que tiene que estar ahí de base cuando vas a enseñar algo es la pasión que tú tienes por compartir eso mucho o poco que sabes. Pero a nivel pedagógico creo que no tienes que saber mucho. O sea, realmente lo que se necesita para estar en un aula es la pasión por la enseñanza, creo yo. Que te motive a ti el tema. Nancy, es que, ¿sabes? Ahora que lo planteas así, creo que Andrés no me va a dejar mentir. Si bien para el caso del periodismo, por ejemplo, luego tenemos a excelentes periodistas, pues como profesores, pero tal vez no era su plan o no lo disfrutan tanto, y lo digo con mucho respeto, que son excelentes periodistas, pero que algo falta para que puedan además ser buenos profesores y transmitir todo el conocimiento que tienen, ¿no? Sí, creo que es muy atinado esto que apuntas, porque
muchas veces nos preguntamos también cuál es el papel de un profesor dentro de la formación y cuál es el papel del profesional dentro de la formación. Y es porque no es lo mismo ser profesor que ser un profesional. En este caso, ya habían mencionado ustedes que, bueno, el periodismo muchas veces se gesta en la calle. Yo creo que todas las profesiones tienen buena parte de gestación en la calle. Sin embargo, la escuela es parte también de esta formación. Vas a la escuela, estudias una carrera, 8 o 9 semestres dependiendo, y te das cuenta, después de toda esta teoría y práctica que tienes también en tu formación, que cuando te topas con este momento en el que tienes que desarrollarte profesionalmente, pues no es lo mismo. Pero pasa muchas veces que los profesores no tenemos de algún modo alguna base pedagógica que te lleve a llevar todo ese bagaje cultural o de tu experiencia al aula. Y eso creo que es uno de los puntos que parece que ustedes quieren como discutir y que a mí me encantaría también apuntar mucho en eso. Es que es justamente uno de los temas interesantes, porque efectivamente en las universidades públicas, privadas, patito de las chidas, pues está ese rollo, ¿no? De que la carrera la hace el estudiante y no necesariamente la universidad o el docente, pero sí influye mucho quién está al frente del grupo, porque si a eso le sumas que de repente en materia de periodismo no hay mucha bibliografía que digamos, o sea, yo creo que de las carreras que menos teoría real hay, y entonces si tú tienes un docente, una docente que se para frente a un grupo a leer fragmentos de algún apunte por ahí, pues como que no es suficiente. Entonces requieren de herramientas metodológicas y de herramientas didácticas y de herramientas pedagógicas. ¿Dónde las pueden encontrar? Porque su formación fue de periodistas, no de docentes. Pues también buena parte justo de ser profesor tiene que ver con compartir también tu experiencia dentro de cualquier campo, ¿no? O sea, no puedes hablar de un bueno o malo profesor. O sea, yo siempre he creído que para ser profesor, pues sí, se nace en cierto sentido, pero también el aula te da como la experiencia y las tablas como para poder ya después desarrollar estas técnicas. Con respecto justo a lo que preguntas, creo que hablar también de tu experiencia en el aula puede ser de algún modo motivador. Si no transmites justamente eso, la motivación que te lleva a ti por tener esa profesión, la teoría definitivamente no te sirve de nada. No creo que haya mucho en los libros que pueda ayudarte para motivar a los alumnos. Y eso pasa porque luego muchas veces como profesores, pues uno cree que es muy importante que el alumno sepa esto y el otro y que estén dotados de todo conocimiento, pero realmente a la hora de la hora, lo único que te motiva a ti es como alumno, justo es ver la manera en la que también el profesor transmite esos conocimientos. Y eso, lo vuelvo a reiterar, tiene que ver muchísimo con esta parte de la pasión con la que vives la profesión. Es que creo que desgraciadamente en México, o al menos así me pasó a mí en la prepa, digo, ya que estamos contando esas cosas, yo tuve muchos profesores que eran profesores porque, y ellos mismos lo decían, no les quedó de otra. O sea, fue su manera de encontrar pues el sustento y hubo la oportunidad y le entraron al quite, pero la verdad es que no tenían ni la vocación ni las herramientas para hacerlo. Por otro lado, también creo que muchas universidades, como lo decía Andrés, patito, no patito, grandes, chicas, tratan de buscar reconocimiento, por así decirlo, entre los profesores. O sea, buscan que sean profesores
o más bien que los que den las clases, aunque tal vez no les guste ni siquiera dar las clases, tengan cierto reconocimiento como profesionales para de ahí jalar, ¿no? Para de ahí que tal o cual carrera tenga como más renombre. Y me voy ya para no extenderme tanto, pero sí les quisiera compartir, yo tomé clase con el maestro Pepe Reveles, un gran periodista, pero él nos compartía de su ronco pecho y de todo corazón, que la verdad es que descubrió que no le gustaba dar clases y estuvo por ahí en la UAM Coajimalpa dando clases unos 2-3 años y dijo hasta aquí, porque era algo que no le gustaba. También creo que ahí recae pues la honestidad contigo mismo como profesional. Pero Nancy, ¿cómo ves esta parte de los constantes avances tecnológicos? ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, en este caso del periodismo, considerando que, pues, y yo creo que en general, que las generaciones que están dando clases entendieron y aprendieron de una manera y le están enseñando a generaciones que consumen y trabajan con otras herramientas? ¿Tú cómo lo ves? A ver, bueno, primero que nada, algo que acabas de mencionar, que sí me gustaría como detenerme antes de responder a tu pregunta, es esta cuestión de qué te lleva a ser profesor. O sea, muchas veces es lo único que te puede dar sustento en ese momento. Y ya tienes una profesión, eres periodista y te topas con que necesitas dar clases y resulta que no te gusta. Y eso tiene que ver también con una forma, digamos, que es como la forma en la que está estructurada la escuela, que al final de cuentas, pues el profesor tiene que evaluar a sus alumnos y que el papel del profesor es, de algún modo, enseñar. Pero cuando termina un curso, te pones a pensar si el alumno aprendió o no aprendió, cómo, y eso tiene que ver con una cuestión de la forma en la que estamos acostumbrados a determinar si el alumno aprendió o no aprendió y que tiene que ver con la evaluación. Y creo que ahí está el punto, o sea, ¿por qué muchas veces no estamos tan satisfechos de dar clase? Y eso es porque tú preparas tu clase, haces todo para que el alumno aprenda y como el alumno no llegó a ese punto que tú querías que llegara, o sea, es decir, a que todos saquen 10. Perdón, pero todos los profesores queremos que el alumno pues, aprenda todo y lo sepa o esté súper motivado y le encante o lo que sea. Y creo que muchas veces no nos ponemos a pensar en que esto es más importante. ¿Qué es lo que el alumno realmente aprendió? ¿O qué es lo que tú querías que el alumno aprendiera? Pero bueno, ahora me voy a responder tu pregunta, que es como justo cuáles son estos retos de estas pues, nuevas generaciones, ¿no? Que se van a enfrentar con que muchas veces a lo mejor el campo de trabajo no tiene que ver justo con ejercer la carrera, en este caso, bueno, hablamos del periodismo, sino que más bien, pues de repente tienen que pues dar clases, ¿no? Y ahora pues ya hay estas nuevas modalidades como la modalidad en línea, ¿no? Que es una cosa que a muchos profesores se nos ha facilitado muchísimo más y a otros ha sido una pesadilla porque pues parece que hay alumnos como medio ausentes, ¿no? Yo creo que lo importante es que si te vas a meter en esta cuestión de ser profesor, de dar clases, sí tienes que tener muy claro que después de todo, tu trabajo es únicamente motivar a que el alumno se forme también de manera pues autodidacta. Me gusta esto que estás planteando porque me hace pensar en algo que tiene que ver con procedimiento quizá o método. Y es que normalmente quien da clase no se pone a entender o no se da tiempo de entender las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. O a lo mejor se ocupa más de la parte burocrática administrativa de la institución para la cual está dando clase y toda esa tramitología burocrática y que si los exámenes y no en las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Justamente, creo que le acabas de dar como a un punto, ¿no? O sea, sí, definitivamente como profesor tienes que, pues, escanear qué tipo de alumnos tienes. Pues vuelvo al punto. Al final del día, creo que un buen objetivo, un buen resultado de una impartición de clases y sobre todo de un curso
es que también como profesores aprendemos a evaluar qué es lo que ha aprendido el alumno y a qué se va a enfrentar después en el campo laboral y guiarlos justamente, ¿no? Creo yo con la experiencia, o sea, contando también desde tu experiencia en el salón, a qué te puedes llegar a enfrentar. Y eso, pues, motivarlos para que al final del día sean ellos quienes sean también responsables de su propia formación. Sin duda alguna, o sea, vaya, también tomar esa responsabilidad como estudiantes, si nos están escuchando, envíen un mensaje, compártanos sus opiniones respecto a este tema que estamos abordando. También si son profesores o profesoras de periodismo, abramos la conversación aquí y mientras, si te parece, Nancy, vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a hacer una brevísima pausa solamente para recordarles que estamos muy pendientes en nuestras redes sociodigitales para que nos compartan todos sus mensajes, comunicaciones, preguntas y todo lo que quieran decirnos. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Además de sus comentarios, de sus sugerencias, pueden enviarnos sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un fotoperiodista que literalmente arrancó su carrera siendo niño. A los 12 años ya publicaba en el periódico La Prensa y como dato curioso vale la pena mencionar que pues este personaje andaba tomando fotos de accidentes viales y se hizo muy amigo de los de la Cruz Roja y también estuvo trabajando por ahí y de hecho creó este personaje el sistema de claves de radio que se usa en la actualidad entre patrullas y ambulancias. De ese tamaño su aportación al periodismo, pero también al tema de rescates, que fue un sector en el que siempre estuvo muy involucrado y activista, muy interesante con la Cruz Roja. Bueno, si saben de quién se trata, envíen sus mensajes a nuestras redes y mientras vamos a seguir platicando sobre la formación de periodistas y docentes en el periodismo, cómo fortalecer el periodismo desde las aulas. Estamos platicando con Nancy Molina, estamos hablando acerca de pues la enseñanza del periodismo, de cómo formar, de cómo ser buenos docentes en esta materia. Nancy, yo la verdad acá en confianza, yo en algún momento pensé que tal vez ese sería mi camino, pero la verdad es que volviendo al punto, uno tiene que ser sincero si te gusta o no te gusta, ¿no? Y no nada más por un buen sueldo, por unas buenas prestaciones y todo lo que a veces conlleva pues tipo de vida profesional, te lances si la verdad no es lo tuyo. Hablabas de la pasión, pero ¿por qué no de paso incluir, pues no sé, pedagogía en la formación inicial de las personas, en la formación inicial de los periodistas? Vaya, siento que son herramientas de vida con las que deberíamos de contar todas y todos y que no nada más es que una persona vaya a dar clases formales frente a un grupo, sino que a final de cuentas estamos en un proceso de enseñanza y de aprendizaje constante en otros ámbitos de la vida. Pero, ¿cómo lo ves tú? Es que muchas veces dentro de cualquier carrera y especialmente creo que dentro del periodismo, pues el objetivo es formar periodistas, o sea, en la calle. Entonces se olvida, y eso pasa con muchísimas otras disciplinas, pienso también como en la medicina, pues que está pensada justamente para formar doctores y no para formar profesores. Entonces, ahí yo sí creo que tienes toda la razón del mundo en pensar que justamente debería de haber una materia como que se llamara enseñanza del periodismo o enseñanza de cualquier otra disciplina, porque se nos olvida que muchas veces, pues, también tu profesión te puede llevar a ese ramo, ya sea por necesidad o por gusto, no importa. Digo, a muchos de nosotros sí nos quedó claro
que queríamos ser profesores desde un inicio, pero muchos otros no. Y eso tiene que ver mucho con la manera en la que también tuviste profesores, ¿no? O sea, yo tuve profesores muy buenos que me llevaron a pensar justamente pues, qué era lo que yo quería, ¿no? Creo que, pues justo para todos aquellos que quieran ser profesores o que de algún modo no les quede también de otra, creo que una buena manera es como pensar en aquellos profesores que tuvimos que fueron memorables y de algún modo tratar como de replicar justamente algunas de sus estrategias, ¿no? Porque pues lamentablemente en ninguna de las carreras, bueno, hasta donde yo sé, existe justamente una materia que tenga como ese nombre, ¿no? Como para que te formen pedagógicamente o te den algunas herramientas o estrategias para poder enseñar. Y tampoco hay profesionistas que de repente dicen voy a tomar un curso, diplomado, seminario o aunque sea taller por correspondencia de cómo enseñar. Pero hay otras dos cosas que yo veo, Nancy, en mi experiencia profesional y académica, porque yo he tenido, pues sí, la fortuna, el privilegio, el placer de dar clase, que hay muchas personas que ayer estaban terminando la carrera y hoy dan clases. Entonces no tienen experiencia de calle, no tienen calle, y entonces creo que es más difícil poder enseñar algo. Y la otra, que es el lado contrario o el extremo, que son colegas, como decía Alexia, que tienen toda la experiencia del mundo, pero que no saben enseñar. Y además hay que agregarle ese rollo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Nancy, de que mucha parte de la formación es con las experiencias propias de cada docente, pero el extremo al que yo me refiero es cuando estos colegas periodistas, estas colegas periodistas, se creen paridos por los dioses o que nacieron en el Olimpo y que nadie les merece y creen que sus conocimientos pues, ni siquiera son como que para compartirlos y sus clases se convierten en un autoelogio. Entonces, ¿cómo encontrar un punto intermedio desde tu experiencia y como una recomendación para quienes nos están escuchando? Qué bonita pregunta, Andrés. La celebro mucho porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿cómo enseñas si no has pasado por la calle? ¿Y cómo enseñas si tienes toda la experiencia y tampoco tienes una formación docente? Como profesor, yo creo que si vas a estar en un aula, así seas el mejor periodista, así tengas el renombre que tengas, si no estás dispuesto a compartir lo que tienes, lo que sabes, yo creo que es muy difícil ser profesor y no vas a llegar a ese punto. Y es controversial realmente, porque ¿cuántos de nosotros no tuvimos profesores justamente así? Que, bueno, eran unas eminencias y sabías que eran investigadores aquí y escribían, tenían cientos y miles de publicaciones, libros, lo que fuera, ¿no? Dependiendo de la formación. Y no eran capaces de compartir. Pues están ahí en el aula, lamentablemente va a sonar feo, pero no sé para qué, porque el profesor, una de sus, digamos, cualidades o características, pues sí tiene que ser la capacidad de compartir lo que sabes, de compartir lo que eres y de compartir lo que tienes, porque de otro modo el alumno va a sentir esa enorme distancia que hay entre el alumno y el profesor y sobre todo con la profesión. O sea, no va a haber manera, o sea, no hay conexión. Y si no hay esa conexión, pues no hay este círculo que se necesita en el aula, que es justamente la de este flujo de enseñanza y aprendizaje. Sin eso, pues lamentablemente no creo que funcione. Ahora con todo este periodo de pandemia y yo en lo personal siento que son 2 años que no existieron, o sea, bueno, para mí fueron muy extraños, entonces fue como si le hubiéramos puesto pausa a la vida, pero en fin, ¿cuáles son los retos en materia pedagógica para los profesores de periodismo, para las y los estudiantes después de este periodo extraño? Y también, ¿de qué maneras podemos innovar? Previo a esta entrevista, que buscábamos documentarnos y leíamos por ahí algunos papers en la materia, veíamos que de pronto innovación hace referencia
pues como a incluir videos, incluir cuestiones multimedia y sonidos y cosas por el estilo, pero creo que, o sea, innovar no solamente quiere decir que le sepas mover al PowerPoint, sino buscar nuevas maneras justo de conectar con las personas en este proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Pues mira, en cualquier materia, o sea, independientemente de la formación que sea, creo que pues, el reto siempre va a estar desde el lado de la docencia, de que si tú no eres curioso, o sea, necesitas tener una curiosidad por el conocimiento, pues no vas a poder innovar en nada. O sea, y sí tienes que explorar, ¿no? Y justo también sentarse a pensar que el profesor no siempre es aquel que sabe todo, sino que al contrario, tenemos que asumir que de repente pues hay muchas cosas que desconocemos y que tenemos que ponernos a indagar en eso. Justo pensaba yo también que pues muchas veces pensar en estas nuevas generaciones que están como mucho más conectadas para la tecnología, de repente pasa que eso te forza como a utilizar justo eso, así, o a llenar o saturar tu clase de videos, de aplicaciones en los teléfonos, o sea, o de mantener conectados a tus alumnos de repente como única y exclusivamente por estas nuevas tecnologías, porque uno se siente como forzado a eso. Y de repente creo que tampoco va como por ahí, ¿no? O sea, como que de repente también tendríamos que llegar a esta parte como un poquito más orgánica, ¿no? De olvidarnos, ¿no? De que pues también la tecnología muchas veces limita algunos de los conocimientos o sobresatura de algún modo tu aula, ¿no? No sé, creo que yo en ese punto sí difiero un poco de saturar un poco con eso, ¿no? Porque ya todas las clases tienen que estar llenas de videitos, de presentaciones de PowerPoint y muchas veces pues, se nos olvida de que a veces también la investigación tiene que ver con ir al campo, ¿no? O sea, creo que estaría mucho mejor y ahora afortunadamente que se puede salir un poquito más y que parece que está bajando esta cosa de la pandemia, aunque no del todo, pues no estaría mal también, ¿no? Como pensar un poco en que la práctica justo es fundamental, ¿no? O sea, como motivar a tus alumnos para que hagan ciertas prácticas que no tengan nada que ver con estas nuevas tecnologías. Y que además como recurso didáctico no necesariamente resultan adecuadas, ¿no? O sea, puede ser un video muy bien hecho, muy bonito, o un PowerPoint bien padrísimo, pero que didácticamente no funcione, ¿no? Pero tú sabes, Nancy, que la radio es tiempo y siempre nos corretea, y la verdad es que aquí siempre perdemos la batalla del tiempo, aquí en Periodismo Hoy, en Radio Educación. Pero yo no me quiero ir sin hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con esto de las aptitudes y las actitudes docentes, que es, ¿qué pasa o cómo resolver como estudiante o como docente cuando me toca dar clase de una materia que no me gusta o de la cual no soy necesariamente experto, pero pues es la que me tocó? A todos nos ha pasado, creo, alguna vez, ¿no? Y pues cuando pasa eso vas a tener que recurrir justamente pues a ese bloqueo que tienes tú como profesor de que esta era la materia que no te gustaba y por qué, y a lo mejor puedes empezar tu clase diciendo justamente esta materia no es la más óptima y siendo honesto, pero porque a mí me pasó alguna vez y al final del día terminó siendo una de las materias que más me agradaba dar, justo porque me senté a pensar qué podía yo llegar a hacer para que la materia me gustara a mí primero que nada, porque si no los alumnos no se iban a sentir conectados con ella y entonces iba a ser una pesadilla de todo un semestre. Creo que puede funcionar. Pues Nancy Molina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar en torno a la formación de periodistas y también a la formación que tienes que tener como docente para poder entrarle al quite con este tipo de trabajos. Creo que
luego no caímos en cuenta de la importancia, pero regresando al planteamiento inicial, si no nos estamos preocupando por la formación de los profesores que van a formar a los periodistas, que van a proveer de información a toda la sociedad, pues estamos fritos y es algo que tenemos que tener muy en claro, muy en consideración y estarle dando la vuelta constantemente para siempre mejorar. Nancy Molina, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de otras ocasiones, de muchas otras ocasiones en las que contemos aquí contigo en Periodismo Hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nancy. La verdad es que cuando participan en este programa personas que no son periodistas, es cuando de verdad encontramos aportes distintos a la visión del periodismo y que terminan realmente aportando cosas de mucho valor para nuestra profesión. Así que gracias por haber estado en este programa. Espero y confío que pronto estés nuevamente aquí en estos micrófonos. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y espero que esto haya sido de gran utilidad, no solo para el programa, sino para todos aquellos que están interesados en ser docentes en el periodismo o cualquier otra área y que nos escuchan. Gracias. Pues yo no sé tú, Alexia, pero a mí que me ha tocado ser docente en diferentes momentos de mi experiencia profesional, esta charla con Nancy Molina me deja un gran sabor de boca, me da muchas enseñanzas, son consejos muy simples que de repente no nos poníamos a pensar y que valió la pena tener este espacio, esta entrevista. Y si la quieren volver a escuchar, si la quieren guardar, descargar, tenerla disponible, recuerden que estará a partir de este miércoles a primera hora en el micrositio, ahí en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx. Ahí está el podcast de Periodismo Hoy, le dan clic y lo pueden descargar en cualquier computadora. Y dicho lo anterior, Andrés, ¿qué te parece si vamos a nuestra sección Periodismo en Persona, hoy dedicada a un fotoperiodista conocido como El Niño? Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Enrique Metinides. Retratar la tragedia y el sufrimiento han sido parte fundamental del fotoperiodismo, pero pocas cámaras han tenido el ojo de un periodista que transformó el drama en un arte. A lo largo de 3 décadas, la lente de Enrique Metinides mostró el lado humano del sufrimiento, tratando de retratar a las personas como tal y no solo como víctimas. Jaralambos Enrique Metinides Cironides nació el 12 de febrero de 1934 en el seno de una familia de migrantes provenientes de Grecia y a los 11 años tuvo en sus manos su primera cámara fotográfica que su padre le regaló. Sus padres llegaron a México de luna de miel y por el inicio de la Primera Guerra Mundial tuvieron que quedarse en el país y con esfuerzos lograron poner una tienda de equipo fotográfico y de revelado. Por eso, Enrique creció literal entre las cámaras y los negativos. Nunca tuvo formación en la fotografía y menos en el fotoperiodismo, y debido a que comenzó a trabajar muy joven, el resto de fotógrafos profesionales comenzó a llamarlo El Niño, mote con el que lo siguen llamando a sus 86 años de edad. Enrique Metinides se inició como fotógrafo en el diario La Prensa, y sus primeras asignaciones fueron en la fuente policíaca, para retratar accidentes, asesinatos, crímenes y todo eso que llaman la nota roja. El Niño Metinides dice que el cine fue su mayor inspiración para hacer fotografía, especialmente las películas de cine negro Hollywood que mostraban en blanco y negro las historias de gángsteres y de la vida nocturna. También dice que al no haber estudiado fotografía de manera formal, aprendía de sus colegas fotógrafos y de lo que los editores le decían sobre su trabajo. Sin darse cuenta, él mismo se convirtió en una influencia para generaciones completas de fotoperiodistas. Enrique Metinides trabajaba todo el día, casi todos los días.
Él mismo recuerda que aunque tenía días de descanso, siempre sucedía alguna tragedia que tenía que ir a fotografiar. Pionero del fotoperiodismo de la Nota Roja, el niño también fue uno de los primeros fotógrafos en subirse a las ambulancias de la Cruz Roja y a las patrullas de la policía, para llegar con la cámara lista a la escena del crimen o el accidente. En el argot periodístico se puede decir que no se le iba una. Fue incluso el primer fotógrafo en documentar el asesinato de Manuel Buendía, apenas unos minutos después de haber sido baleado afuera de su oficina. No estuvo exento de ser él mismo víctima de la tragedia y lo recuerda así. Me atropellaron 2 veces. Me caí a barrancos, tengo 9 costillas rotas, un infarto, todo esto trabajando. Estuve en balaceras donde incluso veía caer a los muertos. En total, tengo 19 accidentes mortales. Hoy, la obra de Metinides Sironides ha sido vista por millones de personas en exposiciones en las mejores galerías de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Alemania y, claro, en México. Y parte de su trabajo quedó recopilado en el libro 101 tragedias de Enrique Metinides. En el 2015, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, se estrenó el documental El hombre que vio demasiado, que narra la vida y las motivaciones de Metinides por retratar la tragedia. Un día, un niño de 11 años tomaba fotos de un accidente. Ese día, el fotógrafo Antonio Velázquez de La Prensa le dijo que le mandara unas fotos a la redacción y entonces lo adoptó como su asistente. Así, con apenas 11 años de edad, Enrique Metinides entró por la puerta grande al periodismo profesional, el cual no ha dejado del todo y actualmente es un legado invaluable para miles de fotoperiodistas en todo el mundo. Andrés, pues qué personajazo, qué gusto retomar a este personaje del cual ya habíamos hablado aquí en Periodismo Hoy, pero que pues como un homenaje por su sensible fallecimiento, le enviamos un abrazo a todos sus colegas, a los cercanos, a la familia, que los tuvimos por aquí en El Fin Justifica los Medios, en este programa hermano, con una entrevista riquísima que debe estar por aquí en la fonoteca de Radio Educación. Y bueno, pues quisimos hacer este pequeño homenaje y retomar a este personaje en Periodismo en Persona, pero pues ya llegó la hora de despedirnos, así que de verdad muchísimas gracias por sintonizarnos, por llegar hasta este punto del programa, de verdad muchísimas gracias. Y recordarles que todos los martes tenemos una cita pasadita a las 13 horas y mientras nos vamos a seguir platicando en las redes sociales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo y como siempre lo digo cada semana, mi querida Alexia Cervantes, un placer compartir contigo este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.